13C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial, presentan Calidad de Vida. Años atrás, someterse a una cirugía significaba un largo periodo de recuperación y grandes cicatrices. La cirugía mínimamente invasiva tiene como objetivo intervenir el cuerpo con un mínimo de secuelas, mediante diversas técnicas que reducen el dolor y tiempo posoperatorio. En nuestro programa ya hemos visto esta técnica en operaciones de corazón y tiroides. Hoy, en Calidad de Vida, conoceremos los avances en la cirugía de columna con un interesante invitado. Bienvenidos a este nuevo programa de Calidad de Vida a través de las pantallas de Canal 13C. Esta semana vamos a abordar un tema que yo pienso que lo sufrimos todos o casi todos, que es el dolor de espalda, como lo llama comúnmente la gente. Y para ello hemos invitado a una de las personas que más se dedica a este tema, y que además él trabaja conmigo hace muchos años en todo lo que es cirugía base de cráneo. Él es el neurocirujano, me refiero al doctor Babor. Marco, bienvenido a nuestro programa. El doctor Babor es profesor de neurocirugía de la Universidad de Chile y trabaja además en el Hospital de Carabineros. Marcos, ¿qué porcentaje de la población sufre de dolor de espalda? Hola, Carlos. Gusto estar contigo. Contestando tu pregunta, en realidad dicen que el 80% de la población alguna vez en su vida va a tener un problema de columna, de dolor de columna, ya sea directamente en la columna o de sus raíces o estructuras vecinas. Dentro de las enfermedades degenerativas de la columna, no vamos a tomarla entera porque es imposible, vamos a ir a lo más frecuente, que es la columna lumbar. ¿Por qué no nos muestra un diseño de toda la columna, primero? Mira, yo te traje una maqueta de plástica. Esta es una columna con todas sus vértebras, y cuando hablamos de columna lumbar hablamos de las últimas vértebras móviles, o sea, las últimas 5 vértebras móviles, de L1 a L5. De ahí vienen varias vértebras que están unidas, que es el sacro. Pero esas no tienen movilidad y se consideran como casi un hueso único, siendo compuesto por varios huesos pegados entre ellos. Ahora, todas las vértebras están unidas por un disco intervertebral que hacen que esta columna se mueva, y están apoyadas por 2 topes laterales que le llamamos, que son las articulares facetarias. O sea, la unidad móvil está compuesta por 2 vértebras, un disco y 2 articulares posteriores. ¿Por qué lo menciono? Porque cualquiera de estas estructuras, más las estructuras nerviosas que la contienen, pueden doler y enfermar. Ahora, es muy importante eso, que la unidad es un todo, hasta a través de mucho tiempo, y todavía muchos médicos tratan de diferenciar qué es lo que duele la columna. Te dicen, ¿te duele el disco o te duele la raíz? ¿O duele el articular o los músculos? Yo digo no, esto funciona como un todo. Cuando se echa a perder el disco, por consecuencia, se alteran las articulares, pueden comprimirse las raíces porque el disco se hernia. O sea, es todo un todo. Entonces uno tiene que, cuando trata la columna, tratarla como un conjunto. Tal vez se nos pasó por el medio de que en esta parte de acá va la médula ósea. O sea, la médula espinal. Perdón, la médula espinal va justo por detrás, por dentro de la columna. Empecemos por algo bien aterrizado. ¿Qué es lo que se considera una hernia discal? Esa pregunta es muy buena porque en realidad es que esa es la patología más frecuente a consultar. Ahora, incluso está en el auge. La única patología de columna que está en la hernia lumbar está considerada por la frecuencia que tiene. El disco intervertebral de esta unidad es el que se protruye o se sale de su lugar y comprime
el nervio a su salida, porque por aquí, como decía el doctor Ferrada, viene la médula y de la médula salen las raíces nerviosas que inervan los miembros, digamos las extremidades inferiores o superiores si se trata de columna cervical. Ahora, a su salida pueden ser atrapados por este disco que se sale del lugar, porque protruye así. Tú ves claramente cómo se comprime con el disco, se comprime la raíz. Ahora, existen técnicas mínimamente invasivas, que es lo que estamos abordando, que pueden introducirse por el lado de la columna al disco y, entre comillas, a través de energía, ya sea láser o radiofrecuencia, quemar el núcleo que tiene alto contenido acuoso y desinflar este disco y soltar la raíz. Es un método muy elegante y poco invasivo para tratar este tipo de patología. Por ejemplo, existen otros métodos que son mecánicos. A través de estos pequeños tubos puede abordar por vía lateral el disco y introducir una máquina que puede extraer el disco por el lado, digamos, sin entrar al canal, donde está la estructura más peligrosa, entre comillas. Y de esta manera descomprimimos el disco que está protruido y soltamos en forma indirecta la raíz, a través de una técnica, digamos, de un abordaje muy pequeño. Ahí está el disco, ahí está parte del disco que va saliendo y vamos de esta manera quitando la presión del disco sobre la raíz y por lo tanto quitando el dolor, que es lo más importante en la cirugía de hernia discal. Ya no se trata de sacar hernia ni sacar disco, porque si una hernia no te duele, no es necesario operarla. Es un mensaje muy importante. La gente cree que tiene una hernia y se tiene que operar. Las hernias que duelen solamente son las sintomáticas. Y por suerte la mayoría se mejoran con un tratamiento médico, otro gran número se mejoran con técnicas mínimamente invasivas de descompresión y un pequeño número hay que intervenir la columna en forma abierta, resecando el disco y produciendo una alteración anatómica del segmento que repercute a la larga en toda la columna. Pero eso ya es la excepción, digamos. En los menos casos. Claro. Siempre hay casos de menos a más en esto de la columna. En esta técnica mínimamente invasiva, el paciente, ¿cuántos días debe estar hospitalizado? Es ambulatoria prácticamente la cirugía. Yo habitualmente los dejo, se van el mismo día o máximo al otro día y entran a un plan de rehabilitación precoz. Y él en 15 días podría estar haciendo su actividad absolutamente normal, pero del día que da de alta puede caminar por todos lados. ¿Y es con anestesia general? Local. Con anestesia local. Se hace todo. O sea, a mí me duele la columna, tú me diagnosticas una hernia, ¿no es cierto? Tienes protruido el disco, me dices, y yo llego y tú me metes a un pabellón en el hospital, me succiona el exceso y yo eventualmente en la tarde me puedo ir a la casa. Sin ningún dolor. Y a un plan de rehabilitación fundamentalmente de estabilización y fortalecimiento muscular para que esto no recidive. Ahora, todas las hernias, sean operadas abiertas, microquirúrgicas o percutáneas, pueden recidivar. Y todo depende del cuidado postoperatorio que tú tengas, el hecho que no te vuelva la hernia. Pero la hernia, cuando se opera, no es como un apéndice, que nunca más te puede dar un apendicitis, porque te la saco, yo te dejo disco de todas maneras. O sea, te puede volver la hernia. Y ese concepto es muy importante porque hay gente que me dice, doctor, yo tuve un dolor muy grande, tengo una hernia y la veo ahí, pero ahora no me duele, pero opere para que no me vuelva el dolor. Y yo digo, no, si lo opero le puedo volver igual. Pero yo coludo de todas maneras de que es muy importante tanto la parte quirúrgica como la rehabilitación kinésica. O sea, los ejercicios con el kinesiólogo de por vida, yo creo que probablemente. Y probablemente mantener una conducta adecuada de cuidado con su columna, porque la columna cuando se enferma siempre va a estar peor, porque es una enfermedad degenerativa. Y todavía no existe nada, como en la mayoría de las enfermedades degenerativas del organismo, que frene esta enfermedad o la regrese. Entonces enfermedades degenerativas se llaman enfermedades por desgaste, por fatiga material. Eso se llama degenerativa. Y cuando la columna empieza a echarse a perder, siempre va a estar peor. Lo que uno tiene que hacer es ir arreglándola
sus pequeñas complicaciones sin dañarla más. No cooperar con esta degeneración. Eso, Sí, claro. Por eso es que tiene que ser lo menos invasivo posible. Porque la columna va a seguir su curso natural y nosotros tenemos que cuidarla porque es un órgano irreemplazable y fundamental. No hay. No hay trasplante de columna no hay y nosotros... No hay vuelta que darle. Ahora, esto de la enfermedad discal, incluso las causas no están muy claras. O sea, lo más probable es que sea genético. O sea, que hay gente que tiene disco o columna de más corta vía que otro. Pero ponte tú, la gente obesa, que tiene una obesidad mórbida, ¿sufre más de hernias discales que la gente no obesa? no está probado, eso no está probado, pero por la lógica se supone que sí, es una columna que se va a desgastar más, igual que hace el trabajo forzado, pero no se ha logrado demostrar a nivel 1, digamos, en evidencia médica, de que la obesidad sea un factor determinante en la patología de columna. Y otra pregunta, ¿hay cierto tipo de trabajos, hay cierto tipo de funciones sociales que predisponen más a que ocurran estos problemas? ¿Es lo mismo en un profesor que hace clase en un aula a un trabajador que tiene que estar con un martillo ahí en la calle? Yo tengo la impresión que sí, pero tampoco está probado, porque se han hecho estudios para ver todo eso, y en realidad lo único que tiene una evidencia categórica es la genética, que hay gente que viene de familia o tiene predisposición a la hernia más que otros, porque hay gente que es sedentaria, que han hecho una hernia, claro, y que tienen hernia también. Sí, claro. Así que, pero me parece lógico que si yo hago fuerza desmedida o hago pesa, el que hace pesa, yo he visto que se rompen los discos, pero generalmente se rompen en su lugar, pero se rompen. Te rompen. Yo creo que hay un factor de agotamiento. Ahora sí que es importante la alteración de la columna segmentaria. A veces el hecho de fijar un segmento de la columna lleva, y eso sí que está más o menos probado, que otros segmentos, como la columna funciona como un todo, se dañen más rápido. Porque la columna funciona como un solo órgano, aunque esté lejano. O sea, una escoliosis lumbar lleva a una escoliosis cervical. Marco, te invito a un pequeño receso y ustedes por favor no se muevan. Volvemos en un segundo más. Bueno, estamos de vuelta en el segundo bloque, se habrán tomado un cafecito con el doctor Marco Pavón. Yo te invito, Marco, a que tú puedas responder una pregunta que nos hace el público en la calle. Doctor, yo sufro de hernia discal. ¿Es necesario operarme? Es una pregunta muy frecuente y muy importante. La pregunta concreta: no es necesario que se opere si no tiene síntomas. O sea, la hernia discal por sí sola no es quirúrgica a no ser que moleste. Ahora, hay un trabajo muy interesante del último año que se vieron dos poblaciones, gente que se operó las discos y gente que no se operó, y seguimiento de 3 años. El pronóstico de estos dos grupos de personas, estamos hablando de 3.000 personas estudiadas en Inglaterra, no mostró ninguna diferencia en los que se operaban con los que no se operaban. Respecto al dolor. Respecto a la enfermedad general de la columna. Perfecto. O sea, pacientes, tenemos un grupo, los que estaban con dolor, los que volvían al trabajo, los que tenían actividad normal, era el mismo porcentaje entre los que se habían operado y los que no se habían operado. Yeah. Pero, ¿por qué se operan la hernia? Cuando son sintomáticas uno no puede esperar 3 años. El tiempo hoy es muy importante. Entonces uno dice, no puedo esperar 3 años con dolor porque yo necesito ese tiempo muy importante en mi vida. Entonces uno opera solamente la sintomática para aliviar el dolor. Y ese es el objetivo de la cirugía de hernia, no el pronóstico final. Otro aspecto que a uno le preguntan o le toca eventualmente ver son la estenosis, la raquiestenosis en el fondo. ¿Por qué no explica qué es lo que... Estenosis en medicina significa estrechamiento.
Todo lo que cuando escuchen estenosis significa estrechamiento. Y en el fondo esto sería un estrechamiento del canal por donde se va la médula. Este estrechamiento ocurre en pacientes de edad y son como la etapa final de esta enfermedad degenerativa. El disco, cuando se altera, produce un movimiento normal, lo que lleva, como todo movimiento normal, a la artrosis de los cuerpos vertebrales y de las articulaciones laterales. Artrosis es una inflamación crónica Con un desgaste. de la articulación por fatiga material. Y esto lleva a una hipertrofia, o sea, un aumento de volumen de la estructura, lo que hace que el canal que ustedes ven al lado izquierdo, que es amplio, donde van los nervios, se convierte en un canal triangular estrecho que hace que los nervios estén apretados. Y esto lleva a un dolor crónico y a una claudicación intermitente. ¿Qué significa? Que el paciente cuando camina siente un dolor cansado en las piernas y a veces el paciente dice, doctor, yo camino 3-4 cuadras, me tengo que sentar a la orilla de la vereda para poder seguir caminando. Incluso a veces se confunden con Problemas vasculares. Claro. Descartando eso, uno asume que esto es por compresión de la estructura nerviosa por esta estrechez. Ahora, ¿cómo yo puedo abordar esto desde el punto de vista mínimamente invasivo? ¿Qué es lo que se hace hasta ahora? O sea, sí, hasta ahora era lo más simple. Abrir el canal y convertir este tubo en una canaleta, o sea, hacer una laminectomía. Sacar la lámina, aquí se enfoca, cortar aquí y botar todo esto y convertir este tubo neural en un tubo, en una canal. ¿Pero qué eso lleva? Inestabilidad, entonces generalmente está inestable, además le ponemos barras y tornillos para sujetar estas vértebras que están sin muro posterior. ¿Qué es lo que se hace ahora? Uno, a través de una incisión de este porte, pequeña, de 1,5 centímetros, esto es una cirugía hecha por mí, uno puede, en un canal que está estrecho, ustedes ven como lo blanco es el espacio y lo que está obstruido es la estrechez. Esto es una imagen de la columna. Acá, ustedes ven el canal como estaba estrecho aquí abajo y allá, ustedes ven cómo se puede abrir por un lado y el canal queda de esa amplitud, sin tocar la estructura ósea. O sea, yo soy capaz de uno se mete por esta cavidad normal y puede limpiar por dentro el canal. Y eso se hace segmento a segmento. Por ejemplo, aquí tengo 3 niveles estrechos. ¿Ves? Hay 3 niveles estrechos. Mira. Que serían este y del medio. Y el del medio. Ya. 3 niveles estrechos. ¿Qué hice yo? Ahí están en cortes que uno ve que el canal está muy pequeño, como se ve en el esquema, en el centro del canal, ¿no es cierto? Ahí están en el escáner, mire este canal. Por ahí no tiene que pasar toda la estructura nerviosa, está mínimo. Después de operado, mire cómo quedaron. Abiertos por un lado y por el otro para no tocar los músculos. En incisiones de 1 centímetro cada uno. Conservando la estructura muscular y ósea. Y estos son pacientes que se van también al otro día, caminando, sin necesidad ni siquiera de fisioterapia, reposo, nada, y analgésico por 3 días. Y eso reemplaza la laminectomía y la fijación. Claro, es una cirugía bastante menos invasiva que la otra, ¿no? Claro, si uno ve y analiza, mira, que lo que tú mostraste, que la estenosis es de 2 o 3 milímetros. ¿Con qué objeto sacar todo el muro posterior si la estenosis mide 2 milímetros de altura? Claro, es una estrechez. Yo voy, limpio esos 3 milímetros, en 3 puntos, en vez de sacar todo el muro posterior e inestabilizar la columna. Claro. Y traer una alteración estructural en otras partes. Exacto. Y eso es un enfrentamiento mínimamente invasivo de una estenorraquia degenerativa. Eso me parece muy... Y generalmente son pacientes de edad. Sí, claro. Que toleran mucho mejor una cirugía de este tipo que una cirugía grande, abierta, con laminectomía y fijación. Eso sería. En cervical... En la columna cervical. En la columna cervical también existe estenosis. También hay dolor. Y estenosis son a la salida, porque se produce una artrosis de... Páralo un poquito para que se vea bien. Estos son, por ahí van los nervios de los brazos. Y uno puede encontrar una estenosis a este nivel. Y aprieta la salida del nervio y da lo que se llama la cervicobraquialgia, el dolor del brazo y del cuello. Uno, sin tener que fijar la columna, puede, a través de un abordaje microquirúrgico, fresar esta cosa que está hipertrófica, que lo vamos a ver ahora. Ahí ves que
ahí está estrecho la salida, ahí en el lado derecho tuyo aquí, ahí está el nervio, y esto se hipertrofia como al lado de allá, está estrecha la salida. Tú ves aquí, está el nervio, ahí está estrecha la salida. Está bien apretado. Apretado, este es el nervio libre, del otro lado, Sí, claro. duele este brazo. Ahí te fijas, en la flecha. Y a través de una sección también mínima, lateral, usted, hay el ejemplo de una paciente real, ahí está la estrechez, mire cómo el trayecto del lado izquierdo tuyo en la pantalla con respecto al otro, ¿Qué es? Ancho. después de operado, mira cómo queda. Claro, se enancha, está Ahí. pasada ahí. Claro. Y eso es como una fresa, como ir al dentista. Uno fresa eso, se libera el nervio, el paciente ni siquiera necesita collar porque no saco el disco, no fijo, y el paciente vuelve a su vida normal al otro día. Eso es otra manera de hacer lo mismo que se hacía antes, que era sacar todo el disco, poner una prótesis, levantar la vértebra. Yo puedo actuar solamente en la estenosis sin alterar la estructura de la columna. ¿Qué problemas tú ves en las pacientes de edad que tienen osteoporosis? Qué bueno que abordaste ese tema, porque en realidad hay una falta de una campaña o de información. Yo creo que las mujeres, sobre todo, la fractura por osteoporosis vertebral es más frecuente o igual que frecuente que la cadera, pero la cadera no pasa desapercibida, por lo tanto uno ve muchas caderas fracturadas por osteoporosis. Pero como la columna cuando se fractura se aplasta la vértebra y solamente da dolor dorsal o lumbar, generalmente el paciente lo ponen en cama 15 días, le dan tratamiento o analgésico y pasó. Y tú haces radiografía después de un paciente dañoso y tiene una cifosis acentuada con 5 o 6 vértebras aplastadas, que ya no hay nada que hacer porque ya tomó esta estructura la columna en cifosis, que no es menor porque Tal como se ve en el dibujo. va la columna crónicamente cayendo en cifosis. Tú ves todas estas mujeres Esa añosas curvatura. con curva en la espalda. Eso estéticamente es un problema, pero lo más grave es que lleva una pérdida, una disminución de la capacidad funcional respiratoria y capacidad funcional física, lo que lleva, y está demostrado eso, a una disminución en la sobrevida de estos pacientes. O sea, estos pacientes que tienen cifosis acentuada viven menos que los pacientes que están derechos, eso en resumen. Por lo tanto, no es menor llegar a edad adulta, mayor, derecho. Ahora, si uno tuviera una buena, digamos, información de esto, cada paciente de edad que tuviera un dolor dorsal o un dolor lumbar fuerte y consultara, uno puede, a través de una técnica también mínimamente específica, que es percutánea, que te voy a mostrar acá, puede arreglar vértebra por vértebra, pero hay un tiempo, antes que la vértebra se solidifique, que son los primeros meses. Claro. En el primer mes, uno puede usar una técnica que se llama la cifoplastía, que consiste en inflar la vértebra con un balón, levantarla, porque se aplastó en cifosis, y rellenarla con un material acrílico líquido que se solidifica y mantiene la altura. Si uno lo hace vértebra a vértebra, yo tengo un paciente que le he hecho 7 cifoplastías y la mantengo derecha, esto evitaría... Esto es milagroso, ¿eh? Evitaría el paciente con cifosis. Ahora, esto hay que hacerlo luego. El paciente puede venir a los 6 meses que ya no le duele, con las vértebras solidificadas, yo no saco nada, no le levanto nada y no están fuera del alcance. Claro, pero ¿en qué minuto el paciente tendría que consultar para cuando tiene dolor? Cuando tiene dolor. Si hay dolor es porque está activo. Yeah. Ahora igual uno le hace un estudio de imágenes para confirmar que esté activo y que sea útil esto. Pero si está con dolor, generalmente es porque está activo. Cuando ya se le pasó todo es porque se estabilizó. Y ese líquido que se solidifica... Es acrílico. Es acrílico. ¿Cómo va ganando espacio adentro? Porque el hueso es duro. Pues primero yo lo levanto con esa imagen. Yeah. Levanto con un balón. Ya, Hago una cavidad, como la que está ahí. ya. Y en el momento, con esa vértebra levantada, yo ahí relleno esa cavidad con un acrílico líquido que toma esa forma. Perfecto. Y se solidifica en 8 minutos. Una vez que el paciente ya sale del pabellón, ya está con su vértebra a una altura adecuada y sólida. Y lo más importante, el dolor se acaba de inmediato. Yo ayer operé a una señora con 3 vértebras fracturadas y hoy día se fue a San Fernando con su hija en auto. Pues extraordinario. Entre todos los mails que nos llegan, el señor Sergio Moya
quien consultó, una vez que se ha dañado el nervio ciático en la pierna derecha, ¿puede volver a ocurrir tan grave o doloroso como la vez anterior? Puede volver, por eso digo, la hernia pueden volver. Hay un porcentaje que no es menor de recidiva y eso depende mucho de la técnica que se use y bueno, como todo, y del cuidado y del paciente mismo, cómo se cuide y qué es lo que haga. Le volvemos a dar las gracias al doctor Bauer por su presencia esta semana. Lo espero el próximo martes a las 10 de la noche, como todos los martes. Que tengan una muy buena semana. .cc, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial, presentaron Calidad de Vida.